Bueno, vamos a meternos de lleno con lo que ha pasado con Meta Platforms, que vaya revuelo se ha montado. La caída ha sido espectacular, así que vamos a ver qué hay de verdad en todo esto. Es que estamos hablando de un desplome de más de un 13% en poquísimos días. Todo vino por unas noticias que la verdad ponían los pelos de punta, y ahora veremos por qué. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, la chispa que encendió todo esto fueron, al parecer, dos decisiones judiciales. Pero ojo, la clave no está tanto en las decisiones en sí, sino en cómo los medios nos las contaron. Vale, para entenderlo todo bien, vamos a ir por partes. Primero, echamos un vistazo a esos titulares tan llamativos. Luego, algo súper importante, la diferencia entre un veredicto y una sentencia. Después nos meteremos en el meollo del algoritmo y la responsabilidad. Veremos también qué papel juegan los medios en todo esto y, para terminar, nos iremos a los números puros y duros de Meta. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por los titulares. Vamos a ver cómo estas primeras noticias provocaron un auténtico efecto dominó en bolsa. Este es un ejemplo perfecto de lo que se leyó por todas partes. Y fijaos en la palabra que usan, condena. Suena súper definitivo, ¿verdad? Como si ya no hubiera vuelta atrás, como si fuera una derrota total para la compañía. Claro, con titulares así, la historia que se montó fue tremenda. La idea era que esto era solo la punta del iceberg, que se abría la vera para un montón de demandas más que podían literalmente tumbar el negocio de Meta. Y aquí, atención, porque llegamos a un punto que es clave para entender todo el lío. Hay una diferencia gigante entre lo que decían los periódicos y lo que realmente pasa en un proceso judicial. Fijaos bien, lo que se ha producido es un veredicto de un jurado, que son ciudadanos, no es una sentencia final de un juez. Y esto lo cambia todo, porque el veredicto no es legalmente vinculante por sí mismo, es, digamos, una primera fase. La sentencia, que es lo que de verdad cuenta, viene después. Y para que nos hagamos una idea del tiempo que falta, mirad esta línea temporal. La sentencia oficial del juez no se espera hasta 2026, y a partir de ahí, Meta puede apelar, y ese proceso puede alargarse fácilmente otros 3, 4 o hasta 5 años. O sea que estamos literalmente en el inicio del principio. Todo esto nos lleva al fondo del debate, a la acusación principal, que el algoritmo de Meta está hecho a propósito para enganchar, para generar adicción y que es especialmente peligroso para los más jóvenes. Vale, hablemos de este famoso algoritmo de engagement. ¿Cómo funciona? Pues es bastante sencillo de entender en realidad. Su trabajo es aprender qué nos gusta, qué nos hace reaccionar, qué nos mantiene mirando la pantalla para darnos más de eso. El objetivo final es que pasemos el mayor tiempo posible dentro de la aplicación. ¿Por qué? Pues porque a más tiempo, más anuncios nos pueden mostrar, y más anuncios significa más dinero para la empresa. Es así de simple. El engagement, la interacción, es la gasolina que mueve todo el negocio. Ahora bien, hay que decir que Meta sobre el papel tiene unas normas muy claras. En sus condiciones de uso lo pone bien grande. Para tener una cuenta en Instagram o Facebook tienes que tener como mínimo 13 años. Pero claro, aquí la fuente que analizamos plantea un argumento interesante. Sugiere que la cadena de errores no empieza en los servidores de Meta, sino mucho antes, en casa. Y esto nos lleva a la pregunta del millón que plantea la fuente, que es bastante dura. Si una persona de 6 años se pasa 14 años metida en redes sociales 16 horas al día, ¿de quién es la responsabilidad final? Es una pregunta complicada, desde luego. Vale, pero la historia no acaba aquí, porque hay otro protagonista en todo esto del que no hemos hablado. Y las fuentes consultadas apuntan directamente a los medios de comunicación de toda la vida. Y es que hay que tener en cuenta algo que es pura lógica de negocio. Los medios tradicionales y los gigantes como Meta o Google están compitiendo a muerte por el mismo pastel. ¿Cuál? El de los ingresos por publicidad digital. Y por eso, dicen, vemos titulares como este, llamarlo el momento tabaco de las Big Tech. Es una comparación brutal. Es una forma muy eficaz de crear una imagen súper negativa. Y, seamos sinceros, es una historia que vende, que genera muchos clics. Bueno, pues dejemos por un momento todo este ruido de juicios y titulares y vamos a lo que no miente, los números. ¿Cómo está Meta financieramente hablando? Pues mirad esto, ahora mismo la valoración de la empresa, su ratio precio-beneficio, es de 17,8. Esto es más o menos la media del mercado. Para una empresa como Meta, estar a la media del mercado es algo que históricamente solo ha pasado en momentos de crisis muy gordas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque se la valora como a una empresa del montón, sus previsiones de crecimiento para los próximos 5 años son de en torno al 16%. Eso es el doble de la media histórica del S&P 500. Visto así en un gráfico, la diferencia es que salta a la vista, ¿no? La barra de Meta, lo que se espera que crezca, es mucho más alta que la del crecimiento medio del mercado.
Entonces, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, la que se está haciendo todo el mundo que sigue esta historia. Si tiramos de números, vemos dos escenarios. Uno conservador, donde la valoración sube un poco y aún así el retorno potencial es muy bueno. Y si volviera a su media histórica, el retorno se dispara. Así que, al final, la cuestión es esta. ¿Cómo separamos el ruido, las noticias del día a día, del valor real y a largo plazo de una empresa? ¿Dónde ponemos el foco? ¿En el titular alarmista o en los fundamentales de la compañía? Y esa es la decisión clave en toda esta historia.